Soy Angélica Olvera, directora corporativa de la Universidad del Grupo CUDEC, y este día tengo la maravillosa oportunidad de charlar después de muchos años de estar cerca de Laura y de perseguirla, encontrarme con ella en este día. Muchas gracias, Laura, por haber aceptado. No, al contrario, muchas gracias por haber venido acá. Pues mira, yo soy una mujer setentera, amor y paz, universitaria. Claro. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra magna casa de estudios, ingeniería química, y después me dediqué a la educación. Y soy una lectora, pues, adicta, y unos de tus libros han sido referentes para muchas de nosotras de esta generación. He estado muy cerca de lo que tú escribes y a todos mis alumnos siempre les hablo de lo que tú escribes y las referencias que hago acerca de las citas, pues han enriquecido en mucho mi trabajo en el aula. Entonces estamos muy agradecidas, bueno, a nombre de todas las que te nombramos y estamos admiradas de todo lo que haces, pues muchas gracias por estar este día con nosotros. No, de veras, gracias a ustedes. Pues mira, yo estaba en el año 2000, estaba de vacaciones y compré tu libro. Aquí dice Acapulco, lunes 24 de julio del 2000, y empecé a leer este libro de las emociones, y fue un libro que realmente yo buscaba algo mexicano que pudiera hablar de las emociones, porque yo a partir de 1996 que conocí a Daniel Goleman en California, hicimos un programa de educación emocional. Sí. Entonces no tenía un referente mexicano de este peso, como es tu nombre, que pudiera darme estos elementos para trabajarlos en el aula. Desde entonces les pedí a mis alumnos que este libro fuera libro de texto, a los padres de familia también. Entonces hicimos un muy buen trabajo alrededor de este libro, que tú escribiste hace 10 años, ha pasado una década. ¿Qué me puedes decir después de 10 años que escribiste este ensayo sobre las emociones? Pues mira, me da de veras mucho gusto y mucha alegría saber que el libro de pronto significó algo para muchas personas. Yo lo escribí porque desde que cuando salió como agua para chocolate, me sorprendió mucho la reacción que tuvo en cierto sector, la idea de que fuera un melodrama, de que abordara el tema de la emoción, y entonces fue vista la novela inclusive así por intelectuales o por críticos, con cierto desprecio, decían era una novela rosa. Y entonces, y en las entrevistas de pronto me preguntaban que yo qué opinaba. La verdad, durante varios años de estar respondiendo, en verdad dije, creo que es muy importante abordar, déjame decirte que para entonces acababa de salir el libro de la inteligencia emocional, le dije, bendito sea Dios que ya alguien habla de lo que significa la emoción, de una manera que el ego racional diga, ok, tal vez sí tienen por ahí algo que ver. Entonces yo siempre ha sido motivo de estudio mío, el alma humana, qué pasa dentro de nosotros, y entonces decidí hablar sobre las emociones. ¿Qué es la emoción? ¿De qué se trata? Y el poder que tiene una palabra o una imagen para generar emociones, y en ese sentido hablar de las emociones que enferman, de las emociones que sanan, de la literatura, luego entonces que sana, y la literatura que enferma. La idea era decir, espérense, por mucho tiempo y en el siglo pasado se trató de dividir el cuerpo humano y sobre todo
esta idea de que lo importante es lo racional, lo pulsional queda por acá, lo sexual queda por acá, el mundo emocional está desconectado de la razón, y entonces no debemos de tomarlo muy en cuenta. Y ya ahora los últimos descubrimientos obviamente nos hablan de que podemos decir que las dos cosas forman un todo. O sea, no hay un pensamiento que no lleve atrás una emoción, ni una emoción que no vaya acompañada de un pensamiento. Por ejemplo, si a alguien le da vergüenza, que de pronto se le caen los pantalones en público, tiene que tener la idea en su mente de que eso no está bien, de que el mostrar una parte del cuerpo es algo que lo hace caer en ridículo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre una emoción y el pensamiento son lo mismo. Entonces, si analizamos, y ahora qué bueno que la entrevista la estamos haciendo años después, una década después, ahí empezaba yo a vislumbrar el problema que tenemos actualmente que enfrentar en todo el mundo. Es una cuestión global. Somos una sociedad enferma, emocionalmente hablando, muy enferma. ¿Y por qué somos una sociedad muy enferma emocionalmente? Y estamos viendo casos de jóvenes que se suicidan, niños que tienen ya pensamientos suicidas. Estamos viendo muchas enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico, que es el que primero se ve afectado durante una etapa depresiva. ¿Por qué? Porque cuando uno está deprimido, todo nuestro sistema se contrae. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me despierto y veo el periódico, o veo las noticias, y todas las imágenes que yo veo y todo lo que escucho me habla de un mundo donde la única realidad aparente es la muerte, el narcotráfico, la corrupción, los descabezados, los asesinatos, los robos, un mundo donde parece que no hay lugar para el amor, para la convivencia humana, que nos invita a encerrarnos, a aislarnos, a separarnos, a vivir en un estado de miedo. Y el miedo que provoca desconexión. O sea, yo no quiero pertenecer a ese tipo de sociedad. Yo me desconecto y aparte la desconexión de los demás obviamente es dolorosa, tiene que ser dolorosa y me deja sin ninguna esperanza en un futuro mejor. Entonces, bueno, todo pierde sentido cuando yo me desconecto y estoy vulnerable ante un sistema que de pronto aparece y me dice, no, nosotros los vamos a salvar, no tengan miedo, nosotros los vamos a salvar porque vamos a poner un ejército en todas las calles o vamos a controlar totalmente su vida. Entonces, todo esto está creando mucho más descontrol, mucho más miedo, y este miedo obviamente repercute en nuestra expresión y sobre todo la forma en que, la imagen que tenemos de nosotros y la forma en que nos relacionamos con los demás. En tu libro hablas precisamente de esto, al respecto de la madre, que esto es bellísimo. Dice, encuentro que lo más apropiado para expresar lo que es la desconexión es el momento en el que nacemos y nos cortan el cordón umbilical. ¿Qué soledad sentimos? ¿Qué sensación de no sentir quiénes somos? Antes éramos un todo, formado por dos. Ahora nos falta una parte, la de la madre. ¿A dónde está? Toda esa angustia ante la vida se desvanece por arte de magia cuando somos abrazados nuevamente por nuestra madre y escuchamos el latido de su corazón. Es un ritmo conocido que nos conecta con ella, que nos recuerda nuestro origen, que nos da paz.
En ese momento sabemos que no estamos solos, que alguien nos ama, que alguien nos cuida. Laura, háblame de tu mamá. Fíjate que yo tuve una madre en verdad muy amorosa, muy apapachadora. Tenía también un lado era una mujer fuerte y nos inculcó mucho el orden, la disciplina, cosas de esas. Pero afectivamente, en verdad era una mujer que sentías que te envolvía, que te protegía, que te cuidaba. Entonces, ¿qué te diré? Hubo momentos obvios en la adolescencia que yo hubiera querido que no fuera tan dura en ciertos momentos. Ahora, con el paso del tiempo, no sabes lo que le agradezco, inclusive esa educación, porque me ha ayudado mucho para poder realizar mi trabajo adecuadamente, y le agradezco mucho. Entonces, sí fue una madre. Bueno, te digo, ella, además su manera ella nos besaba mucho, nos abrazaba mucho, nos alimentaba maravillosamente bien, se desvivía por darte lo mejor. Y eso es muy lindo, fíjate que son recuerdos que son invaluables. Es invaluable también saber que mi mamá siempre estuvo ahí y que en el momento que yo necesité de ella, yo sabía que estaba ahí en la casa y que yo le podía hablar y que ahí estaba y que estuvo hasta el último momento. Luego, aparte tuve también un padre maravilloso, que también lo tengo que mencionar porque de él era totalmente dulce, tierno, amable, él trató siempre con nosotros. Él, por ejemplo, no era besucón ni apapachador, pero yo tenía la certeza del amor incondicional que nos tenía. No tenía que besarme para saber que yo contaba con mi papá incondicionalmente. Entonces, es obvio que eso te va dando un sostén. Tú sabes que hay un sostén amoroso. Ahora, en estos momentos tan dolorosos que estamos viviendo en todo el mundo, yo creo que es fundamental que nos reconectemos. Y aquí quisiera hablar algo de lo que tal vez ahí no era el momento, ni era la intención, pero creo que viene muy al caso. Sabes que los mayas decían que el universo es una matriz resonante y que si uno se conecta adecuadamente con ella a través del cordón umbilical del universo, obtiene todo lo que necesita, toda la información que necesita y toda la energía amorosa que necesita. Entonces, eso a mí me ha hecho reflexionar mucho. En los talleres que tenemos ahorita en el programa, en el proyecto de cultura para la delegación Coyoacán, son básicos el reconectar con ese ritmo, con la tierra. De pronto el ritmo de vida tan acelerado en el que estamos ya no nos deja esos espacios de silencio. La tierra está latiendo también. También somos hijos de un cosmos que late y está latiendo y está pulsando, así como la madre. O sea, ahí se repite. Entonces ese sonido te da paz. Cuando uno también tiene esos momentos de silencio, en que silencias también la emoción, en que silencias el pensamiento y por consiguiente la emoción, y eres capaz, no tenemos los oídos para escuchar ese pulso de la tierra, pero sí para armonizarnos con él. Y eso en verdad provoca paz. Entonces estamos llevando a muchas comunidades que están desconectadas, que nadie las ha tomado en cuenta, que tienen ese dolor en el alma, un tipo de danza que es maravillosa, que es una fusión de danza tibetana con danza conchera, y no sabes la reacción que han tenido, porque es ese ritmo, es de conectarnos, ese estarnos armonizando todos y sabernos uno, no solo con la madre tierra y con el cosmos. Entonces, sí, esos cordones, esos lazos invisibles son fundamentales para que uno encuentre paz y dicha. Cuando tú te sientes parte de un todo, eres dichoso. Si no, hay un dolor y una sensación de soledad.
Yo veo alegría en tus ojos, Laura. Tienes unos ojos traviesos y llenos de luz y alegría. Y cuando hoy por la mañana que me desperté muy temprano para la entrevista, vi un poco de la película otra vez y el libro otra vez, leí el libro de Como agua para chocolate y pensaba, ¿de dónde le viene esta energía? Esta energía que viene desde la nutrición, desde los alimentos, la sexualidad, la vida. Porque la vida es comer y es que continúe la vida a través de la sexualidad. Claro. O sea, esa es la vida. Y entonces, captar, después de algunos años que no había reencontrado el libro, ya a mi edad ahora, verlo, leerlo, fue increíble. Otra vez estaba metida ahí en esta sensación, en estos olores, en estos sabores, y me preguntaba de qué originó en Laura esto, cómo fueron sus padres, dónde nació, qué la hizo a ella escribir de esta manera, poner a una tía abuela con esta capacidad de amar y de esperar y de cocinar. ¿Y de dónde vino esto, Laura? Pues fíjate que en la familia, aparte de la tradición culinaria que es muy fuerte, también yo heredo una pasión por la fotografía. Yo tengo fotografías de mi familia desde 1860. Y entonces mi abuela, ella tuvo mucho cuidado de conservar las fotos queridas para ella. Ella se las pasa a mi mamá y mi mamá me las pasa a mí. Y a mí me encantaba, era una de las actividades que más me gustaba cuando ya me casé y luego iba a visitar a mi mamá, era un arcón que ella tenía con todas las fotos. Y sentarme y empezar, me gustaba mucho ver, fulanito aquí estaba muy chiquito, luego se casó, luego no sé qué, y acá ya hasta con nietos. Y entonces ir armando esas historias familiares. Y siempre me impresionó porque la historia de Tita, que era la tía abuela, porque efectivamente a la Tita real, no a la del libro, porque la del libro ya es ficción, pero digo, la Tita real no la dejaron casar para que cuidara a mi bisabuela. Y mi mamá me contaba eso, yo nunca la conocí. Pero sí se me hizo pues, una tradición muy injusta, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ni siquiera era la más chica, todo eso te digo, yo lo inventé para la novela. Pero peor tantito, o sea, ¿en qué momento la bisabuela dijo, esta es la que va a cuidar? Y bueno, entonces dicen que 3 veces la pidieron y 3 veces la negaron. Y tú vas viendo en el rostro cómo era una mujer muy bella y cómo se le va reflejando la amargura, la tensión, la rigidez. Y hay una foto que a mí me impresiona mucho, que están ellas ya, mi bisabuela muy anciana y Tita también muy anciana, la tiene abrazada, su mamá ya así chiquitita, la tiene abrazada y no sabes el dolor, la mirada y el rostro. Y entonces, para mí escribir la historia de Como agua fue darle otro destino. El que ella no pudo, o no tuvo el valor, o no pudo realizar, lo que sea, le puse Tita en homenaje a ella, pero le escribí la historia como a mí me hubiera gustado que ella la viviera. O sea, yo le cambié ahí el destino. Inclusive ahora fíjate que estoy desarrollando es como un manual para escribir uno mismo su propia historia. Porque yo creo que de eso se trata. Se nos está yendo, bueno, los países, el mundo, todo se nos está yendo de las manos, y entonces no hay tal cosa como que permitir o que alguien afuera escribió el destino que yo debo tener. Entonces, decir, no, a ver, un momento, este destino que alguien eligió para mí, yo no lo acepto porque lo considero injusto. Yo considero, por ejemplo, muy injusto el destino que estamos viviendo los mexicanos. Creo que no nos lo merecemos y que tenemos que trabajar intensamente para decir, no, a ver, ¿qué
¿Qué es lo que está decidiendo que nos convertamos en maquiladores o en migrantes o en consumidores? ¿Queremos ser eso? No. Bueno, ¿cuál es el camino? ¿Por qué? ¿Quién soy? Primero tengo que recordar quién soy en verdad y entonces yo ya puedo elegir a dónde voy, retomarme y elegir hacia dónde voy. Y ese es el trabajo que Tita hace. Ella hace morir una tradición castrante y dice, ya hasta aquí llegó. O sea, yo ya no la paso a la nueva generación. Exacto. Y ese es un salto cuántico. Exacto. Y si cada uno lo hiciéramos, ¿cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis culpas? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿De dónde vienen? Yo las trabajo, las libero, las purifico. Y la nueva generación, ¿por qué tenemos que repetir historias dolorosas? Eso es un asunto muy importante. Eso es lo que nosotros en la escuela llamamos inteligencia transgeneracional. Exacto. Ese es mi libro, el nuevo, Inteligencia Transgeneracional, sí. Que, he ayudado a hacerlo a Bert Hellinger, el sí. que hizo las constelaciones familiares. Sí, yo trabajo con él directamente en Alemania. Sí. Y entonces hemos hecho este libro que va a salir en unos días. Y precisamente el trabajo que tú haces en todos tus libros es ese recuperarnos, el origen. Exacto. Y es lo que tú puedes heredar a toda una generación de mexicanos. Esa idea de que en cada vez recuperamos de dónde venimos y cuando tú en tu cuento que yo se los he leído ya a mi nieto, ya finalmente, y tú dices, la herencia, esta parte yo se las leo a mis alumnos, y dice, una misma mañana de domingo murieron don Pepe y don Paco. Don Pepe dejó como única heredera de todos sus bienes a su nieta María. Don Paco a su nieto Facundo. María y Facundo recibieron su herencia el mismo día y a la misma hora. Todos recibimos una herencia transgeneracional, todos. Así es. Y cuando Tita se enfrenta a su mamá, ya en el espíritu, y ella le dice, pues te maldigo, y ella le dice, no, ya no. Tú tu vida y yo la mía. Así es. Tomo mi destino y te dejo el tuyo, mamá. Claro. Este es el trabajo que hace Bert Hellinger en las constelaciones familiares. Que es un trabajo maravilloso. Pues yo tengo 10 años con este trabajo, claro. Y muy cerca de Bert, y trabajando en España más que aquí en México y en otros países también. Y a partir de este enfoque hemos diseñado un paradigma pedagógico que se llama pedagogía sistémica con el enfoque de Bert Hellinger, y en lo que trabajamos las historias. Así es. Solamente a través de mi origen, rescatando mi historia, mis raíces. Sin raíces no hay alas. Así es. Y en el análisis de qué papel alguien me escribió en esa historia. Exacto. Y entonces, bueno, a ver, si lo quiero interpretar o no. Y entonces, porque hay muchas historias en las que participamos que no nos damos cuenta. Sí. Ahora, escribamos una donde sí estemos conscientes. Muy bien. Y además me encanta el trabajo de constelaciones, yo creo que es de veras valioso, porque además te deja esa conciencia y esa experiencia de que lo que a mí me pasa no me pasa dentro del cuerpo, no es nada más a mí, ni en mi mente, ni en mi cuerpo encerrado que está sucediendo todo. Está sucediendo en todos lados y en una colectividad que sin conocerme sabe y puede interpretar y saber y conocer y intercambiar papeles porque compartimos genes de información. Exactamente. Entonces, es falso que el dolor solo está afectando a una persona. Estamos heredando mucha información que podemos cambiar, porque no hay nada que no se pueda cambiar ni transformar, ¿no? Y eso que hacen en constelaciones, que sana inmediatamente.
y que ayuda a limpiar y a limpiar las historias familiares, nacionales. En verdad se agradece mucho. En 1999 yo conocí a Bert Hellinger en Barcelona y desde entonces empecé a trabajar con su enfoque en las diferentes áreas a las que yo me dedico. Y bueno, yo antes había leído tus novelas y yo sé que tú eres una consteladora innata, que este trabajo tú ya lo traes, que te sale por los poros, que hay una reconciliación en cada historia con los destinos trágicos. Sí, fíjate que, bueno, también deja de decirte que mi trabajo me ha costado, sí he trabajado mucho conmigo, mucho, 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 y creo en esa transformación, creo en el beneficio, creo primero darte cuenta de cuáles han sido los patrones equivocados que has repetido varias veces y que te han causado dolor. Exacto. Después, descubrir cuál es el miedo atrás de esos actos, liberarlo para finalmente descubrir lo que no has querido aceptar, que es en verdad que eres parte de una energía amorosa y que tú has ido co-creando todo esto para afirmar que lo contrario. Entonces, fíjate que el trabajo que en ese sentido me gustó mucho, que gocé mucho, fue cuando escribí Malinche. Porque cuando yo me meto de cabeza en el personaje, la tuve que recrear porque realmente de ella hay muy poco escrito. Sí, entonces, el trabajo fue, bueno, ver qué veía ella, porque mi primera pregunta fue, ¿a qué le tenía miedo? Más que nada en el mundo. Una mujer, imagínate, que ha sido vendida, regalada, maltratada, ninguneada. Obviamente el abandono tiene que haber sido para ella brutal, el no ser vista, el no ser tomada en cuenta, el no haber tenido una madre y un padre que la defendieran. Entonces, ¿y qué significó entonces Cortés? ¿Y qué significaba sobre todo la idea de Quetzalcóatl? La idea del retorno de un espíritu amoroso que reconciliaba la tierra con el cielo. Exacto. Y que era la serpiente que volaba. Entonces, ¿cómo voy a volar? ¿Cómo voy a enfrentar? Y cuando fui descubriendo todo, y cuando fui descubriendo que además Quetzalcóatl lo habían engañado a través de un espejo negro, y cuál era el espejo negro de Malinche y qué significaban verse en ese espejo negro para luego recuperar la luz. Tenía que confrontarlo para poder integrarse a la luz y al cosmos. Entonces fue tan sanador para mí, porque a nivel nacional yo creo que tenemos un grave problema de baja autoestima. Por supuesto. Porque consideramos en el inconsciente colectivo, obviamente, Malinche era la madre y Cortés el padre. Así es. La madre era traicionera, porque así se le consideraba, traicionera y prostituta, y el papá ladrón y asesino. Entonces, ¿yo qué soy? Si eso es lo que me determina a mí, si ese es el origen, no me merezco nada bueno. Exactamente. Entonces merezco que me saquen, que me roben las elecciones, que haya miseria, que tenga que vivir desterrado sin la madre. Sí. Entonces, bueno, ¿y qué tal que ese no es el origen? ¿Qué tal que hay un mundo atrás que nunca vimos? ¿Qué tal que ella no era eso? ¿Qué tal que somos producto de un espíritu unificador que quiso que ya no hubiera razas diferentes, que las unió todas en un mismo lugar? Así es. Con una intención de, en verdad, crear, unificar mundos, creencias, y que ya no hubiera tal diferencia. Entonces, si soy producto de eso, y aquí yo tengo en mi sangre, la sangre, por primera vez se mezclaron aquí todas las sangres, ¡qué maravilla! Y por primera vez aquí se sembraron, imagínate qué sería Europa sin el jitomate, sin el chocolate, y nosotros qué seríamos sin todo lo que vino, sin toda la herencia. Entonces yo lo agradezco y me siento orgullosísima y me siento orgullosa de tener un idioma que en este momento unifica a millones de personas y que me permite en este momento crítico del mundo decir, oigan, cuidado, ganamos muchas cosas,
pero somos algo más que un cuerpo y perdimos una conexión vital con la Madre Tierra, con el cosmos, y lo podemos decir, y ese es el mensaje, y estamos viendo en Latinoamérica de dónde vienen los movimientos más importantes, de los que están en contacto con esta tradición y que la podemos difundir. Entonces me siento muy orgullosa, y para mí fue muy sanador escribir Malinche. Y saber la labor que hizo ella de mediar también, y de enlazar y de lanzar un mensaje. Entonces, yo creo que de pronto uno no es que, tal vez te digo yo de mi origen, sí, mi papá era un enlazador de mundos, mi mamá también, y lo vas aprendiendo, pero después la labor es aventarte y después de llorar y sufrir y de todo, ir aprendiendo que fue una elección equivocada y que uno la puede cambiar y que puede elegir la dicha y compartir la dicha, y que ese es el camino, ¿no? Sí. Laura, háblame ahora de cómo naciste. Mi parto fue difícil. Y yo creo que es que me andaba ahí por ahí arrepintiendo a la hora de la hora, porque fíjate que traía 3 vueltas del cordón, y yo nací en mi casa, o sea, en esos tiempos no. ¿En qué lugar naciste? Aquí en la Ciudad de México, en la colonia Santo Tomás, por el casco de Santo Tomás. Y entonces ahí en casa, mi mamá dio a luz y entonces mi papá me platica que bueno, ya estaba todo el mundo muy nervioso porque me regresaba, y entonces hubo un momento en que el doctor, yo vengo de familia de doctores también, que era amigo de ellos, pudo meter el dedo y sacar una vuelta y luego sacar, pero yo cuando nací, dicen que yo no me tardé en llorar. Nací toda morada y me tardé en llorar. Pero sabes que en parte de mis terapias y todo eso he revivido mucho ese momento, he ido a ese momento para retomar de pronto una energía que por ahí estaba también medio atorada, porque fue un esfuerzo enorme, ¿no? De las dos, de las ¿no? dos. Tu mamá y tú. Sí, pero finalmente, sí te digo, ahí nací, pero con mi papá, con mi mamá, en una casa, y luego, curiosamente, a mí me tocó tener en mi casa a mi papá y a mi mamá y despedirlos. A los dos los tuve, y tuve ese privilegio de en una casa, porque actualmente eso es un privilegio, despedirlos con todo el amor también, y bendecirlos, ¿no? ¿Y cuántos años tenía tu mamá cuando murió y tu papá? Mi papá murió de 84 y mi mamá de 86. Uy, qué maravilla, qué regalo haberlos tenido. Sí, la verdad, fue muy bello. ¿Y qué número de hija eres, Laura? Yo soy la tercera. Somos 4 y yo soy la tercera. ¿Y qué son? Primero un hombre y luego fuimos 3 mujeres. Y yo estoy en medio de las dos. Sí. ¿Y cómo se llamaba tu madre? Mi madre se llamaba Josefa, pero todo el mundo le decía Pepa. Y mi papá se llamaba Julio. Qué bien, qué bien. ¿Y cuántos hijos tienes, Laura? Yo nada más una. Tengo una hija maravillosa, muy linda. Somos muy cercanas. Ya actualmente está casada, vive en la esquina, entonces diario comemos juntas, estamos muy cerca. Y tengo un nieto ahora, va a cumplir 2 años. Ay, mira, como yo también. Sí, es bueno, me trae loca, sí. Ay, pues qué bien. Ahora, Laura, cuéntanos un poco de tu experiencia con la película. Fíjate que fue un proyecto muy lindo porque fue como un proyecto, la culminación de una relación de pareja, y era un poco un proyecto familiar porque todos estábamos involucrados, yo hice el guión, mi hija en esa época tenía 15 años y entonces ella estuvo ahí
presente todo el tiempo. Fue una experiencia muy linda. Lo único que hubo que fue difícil fue que a media película yo tuve una trombosis cerebral y bueno, me morí, o sea, me resucitaron. Y fue, bueno, para mi hija a la fecha trabaja con eso, porque para ella fue muy fuerte. Sí. Y no se pudo parar la película, entonces ella se fue de responsable mío a San Antonio, Texas, conmigo inconsciente, a internarme en un hospital. Pero fíjate que fue también una experiencia para mí que agradezco mucho. Yo obviamente no me acuerdo de nada, de la gravedad, ni de, o sea, yo estaba inconsciente, pero yo me acuerdo que cuando abrí los ojos en el hospital, volteé y vi a mi hija con una angustia, y entonces yo no pude hablar, pero sí pedí ayuda. Dije, Dios mío, por favor, no me quiero morir, ayúdame, no me quiero morir. Y yo escuché dentro de mi cabeza una voz que me dijo, no estás sola, aquí estamos contigo, no te va a pasar nada. Y fue una paz, una sensación de paz, de certeza, que de nuevo cerré los ojos y me dejé ir en la oscuridad. Y efectivamente tuve una recuperación maravillosa, no, ninguna secuela. Y yo siempre narro una escena que para mí fue muy impactante de la película. Yo cuando me fui estábamos filmando en el desierto. Y cuando regreso, y venía con mi hija en el camión que todos me querían ver, entonces primero pasé ahí al set donde se había construido la casa. Entonces iba yo y empezó a llamarme mucho la atención que estaban todos los cactus floreando y que había flores y que el desierto estaba floreando. Y cuando llego a la casa, todo el mundo salió a recibirme, les avisaron que ahí iba y salieron todos a recibirme. Bueno, yo lloré como descosida, o sea, y en ese momento empezó una lluvia finita, 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 y tenemos la foto, estamos todos ahí, está la casa donde se filmó Como Agua, y hay un arco iris así. Bueno, esa vuelta, ese recibimiento de la vida, de todo el afecto, bueno, fue muy fuerte. Yo las primeras funciones de Como Agua, no lo podía evitar, llorar y llorar, porque era en verdad un momento en mi vida personal, familiar, amorosa, todo, que fue como también un parteaguas, y a partir de ahí vino otra etapa de trabajo mía interior muy fuerte, pero que te digo, son los signos que te están dando de la ayuda, del sostén y de la vida, aquí está, ¿no? Y fue muy, muy bello. Ay, pues qué maravilla haber vivido ese renacimiento, sí, en un lugar tan bello como el desierto. Así es. Como muy significativo. Muy significativo, sí. Un renacer. Exactamente, así fue. Y ya, bueno, ya después, ya que sale la película y todo eso, obviamente después de eso ya vino un rompimiento entre Alfonso y yo, y fue otra etapa mía, que fue muy enriquecedora, ¿no? Sí, y ahora ¿cómo te sientes, Laura? ¿Cómo estás en este entorno tan lindo de Coyoacán y en este espacio? Mira, estoy muy feliz. La verdad, en este momento de mi vida tengo mucha paz. He trabajado lo suficiente como para saber muy bien cuál es el trabajo que hacer cuando algo, de pronto todavía no te digo que he controlado totalmente las emociones, porque sería mentir. Sí hay momentos en que uno se conecta con ciertas emociones que te alteran, pero yo ya sé muy bien cómo recuperar la armonía, de dónde provienen y cuál es el camino para trabajar y recuperar lo otro. Entonces,
eso me da es como la urdimbre, el sostén de donde yo sigo trabajando, y en este momento estoy dispuesta, desde que acepté este camino, a dejar 3 años mi vida personal de lado y apostar a un proyecto que transforme, que en verdad transforme al ser humano. El cambio en México y en el mundo no va a suceder hasta que haya un equilibrio entre ese cambio interno y el externo. De nada sirve que se cambie y que entre un nuevo presidente o un nuevo partido si no hay seres transformados que estén apoyando este cambio. Entonces ahorita en verdad estoy muy contenta, tenemos un proyecto muy sanador, la nueva manera de ver a dónde vas, de recuperar tu destino, de imaginar una nueva sociedad, de imaginar una nueva relación comunitaria, familiar, lo que sea, va a venir siempre del arte. Y yo creo que parte de que tú vengas lo veo como un signo de cómo se van enlazando los proyectos y que hay mucha gente que estamos dispuesta a hablar de la importancia del amor, de la importancia de establecer redes, de establecer, de conectar, de sanar y de incluir. Y el arte es la forma más digna de solidaridad humana y la que nos permite incluir a todos los niveles en un solo propósito, lo mejor que tenemos, y conectarnos finalmente con la luz, que eso es lo que somos, más allá del cuerpo, con esa luz y con esa intención sanadora. Y de veras tenerte aquí para mí es también un privilegio. Gracias. Y que vengas y que estés con tu energía, con tu experiencia, con esta propuesta tan interesante que ustedes manejan en este espacio. De veras también yo te lo agradezco. Gracias, Laura, es un regalo oír tus palabras. Y bueno, esta entrevista va a ser vista por todos los alumnos de Constelaciones Familiares, de la licenciatura con el enfoque de Bert Hellinger, va a ser vista por Bert Hellinger también. Ay, bueno, le mando allá todo. En la próxima semana estaremos allá y él va a estar viendo esta entrevista. Ay, pues ojalá que se animara a venir. Él canceló porque tiene un proceso de retiro ahora. Ha venido a nuestra escuela muchas veces, pero cuando vengas y tú lo invitas también acá, él también creo que estaría, él y su esposa que están haciendo un trabajo maravilloso, creo que les daría mucho gusto. Para mí de veras sería un honor, y porque hay que unir también todos esos esfuerzos de conocernos, de recordar lo que somos, y de reinventarnos una y otra vez. Sí. Y bueno, esta entrevista, te digo, va a ser vista por todos los alumnos que están haciendo un trabajo transgeneracional, un trabajo de origen. ¿Y tú qué les dirías? ¿Qué les dirías a todos nuestros alumnos ahora? Para empezar, que los felicito mucho, porque se requiere de mucha voluntad y de mucha honestidad y de mucho valor para enfrentarse con lo que uno va a encontrar dentro. Porque vivimos en una sociedad que de pronto nos ha hecho amar al miedo. Exacto. Y tenerle miedo al amor. Entonces, hacemos cualquier cosa para no cambiar lo que somos, para mantenernos ahí por miedo, y se necesita mucho valor para decir, no, pero hay algo que no me deja ser feliz, no soy feliz y quiero ver de dónde proviene. Y eso, en verdad, que lo estén haciendo los jóvenes, que busquen ayuda, que se reúnan en grupo y que haya esta intención de unos a otros ser espejos y dar la luz y ser
convertirse en la palabra que el otro necesita para sanar, o convertirse en esa imagen que uno no ha querido ver, que no ha querido enfrentar, y de pronto mostrarla para que el otro por fin la vea y la pueda deshacer. Exacto. Para encontrar atrás de lo que proyectamos la verdadera realidad, que es la amorosa, que es la que ahí está, atrás de cualquier fantasma, atrás de cualquier miedo, atrás de cualquier sufrimiento, y aceptarla como nuestra herencia, como la verdadera herencia. Y ahí la tenemos, y solo hay que aceptarla y agradecerla. Ay, Laura, es un mensaje preciosísimo. Y bueno, para terminar con esta maravillosa entrevista, nosotros en nuestro país estamos celebrando nuestro bicentenario. Este bicentenario de esta independencia que nos hizo un país. ¿Y tú qué nos podrías decir de esto, Laura? Pues a mí me encantaría que sirviera de pretexto para analizar precisamente dónde se interrumpió ese deseo, dónde se interrumpió el deseo de bienestar. Hubo una independencia y una revolución que buscaban un bienestar para la gran mayoría y no se logró. Entonces, bueno, ¿qué lo interrumpió? ¿Dónde estuvo? ¿Cuál es el pensamiento equivocado que compartimos colectivamente y que podemos deshacer colectivamente para que en verdad se dé en este país, que en verdad esa luz y esa presencia y ese destino que ahí está interrumpido por nosotros mismos florezca? Porque esta nación, en verdad, creo que el pueblo de México es un pueblo maravilloso, y tiene mucho que decir y mucho que dar y mucho que aportar en este concierto universal, y es qué bueno que yo creo que no hay festejo, habría que conmemorar, pero habría que revisar y analizar mucho y sanar. Y tendríamos que estar haciendo constelaciones por todos lados para analizar a todos los que participaron y saber qué nos tienen que decir. Sí, honrarlos y decir por qué hicimos mal, por dónde. Queremos, ahí están las voces, ahí están los ecos, ahí están las presencias, ahí hemos dejado, hay que recuperar, retomar, y en este momento transformar el país. Sí, nuevamente. Pues yo creo que lo vamos a hacer juntos. Sí, yo creo que es importantísimo. Este es el mensaje. Así es. Y que alma transparente, maravillosa y risueña y juguetona y creativa que tú tienes está al servicio, bueno, del país y de todos los demás, de todos. Y que realmente eres un regalo, que este evento de tu nacimiento haya salido tan bien, que tu mamá haya salido bien y tú bien, que todo haya salido bien, es un regalo para nosotros, Laura. No, muchas gracias de veras. Y bueno, lo obligado en este año del 2012, para concluir, que todos están esperando fuera de nuestro país y en nuestro país. Esto, ¿qué significa para ti el 2012, para despedirnos? Pues yo creo que significa y que habría que también tener esa conciencia de que sí hay ciclos que se inician y se cierran, y conectarnos con esta visión circular de nuestros antepasados, que no era la lineal, no es de que aquí empezó y aquí termina, no. Las cosas siguen en un eterno círculo, en una eterna espiral, pero siempre se puede pasar a otro nivel. Es el momento en que tomemos conciencia de que somos seres de luz, que somos seres que formamos parte de un todo, y que esa conciencia
está siendo un parto doloroso porque nos ata mucho la idea, y la hemos aceptado por mucho tiempo, esta idea de que estamos como atomizados y que lo que importa y mi bienestar es el que importa, y la cantidad de dinero que tengo ahorrada en el banco es lo que garantiza mi futuro. No, lo que garantiza de mi futuro es el bienestar de mi vecino. Y es el bienestar de todos, y es el bienestar del agua que tomo, y el bienestar del aire que respiro, y es el bienestar de todos. Entonces, que esa conciencia, que ese es el camino, ese es el parto, y está siendo doloroso, pero como tú dices, nos tenemos unos a otros como portadores de esperanza para decir, sí se puede. Y nosotros lo hemos hecho, el renacer lo hemos hecho varias veces, y el renacer de esta nueva conciencia va a venir, y estoy segura que lo vamos a lograr. Ay, Laura, por supuesto que sí. Después de haberte escuchado, de haberte leído y ahora de sentirte tan cerca, podemos decir que gracias a tu papá y gracias a tu mamá, que tuvieron mucho éxito contigo. Gracias, y a los papás y a los papás y a los abuelos y las abuelas que están aquí. Sí, sí. Laura, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor. No, y te van al contrario. Pues gracias, muchas gracias.